Y estamos bien acostumbrados a las mentiras. Yo te iba a traer un montón de ejemplos de mentiras, pero nada más te traje 3. En 1982, el expresidente priista José López Portillo, le apodaron José López Porpillo, ¿no? En 1982 dijo una de sus mejores mentiras. Dijo: voy a defender el peso como un perro. Y lo dijo así, casi con lágrimas en los ojos. Voy a defender el peso como un perro. ¿Recuerdan algunos? ¿Y qué hubo despuesito? Una devaluación y una crisis económica terrible. O sea que nos estaba cuenteando, ¿verdad? Nos estaba mintiendo. Y entonces solamente dijo eso para quedar bien. Otra de las mentiras muy célebres en nuestra historia mexicana es la de Manuel Bartlett en 1988, quien era secretario de Gobernación priista en aquel entonces. Y en ese día, ¿verdad? El día de la elección federal en 1988, ese secretario de Gobernación, más o menos a las 10 u 11 de la noche, es historia, y es historia. Y es historia de mentiras en México. En ese día de la elección, más o menos a las 10, 11 de la noche, resultó que se cayó el sistema, se le cayó el sistema, así, pum, se le cayó el piso, ¿no? Y de repente, antes de caerse, pues Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando por mucho la elección a Carlos Salinas. Pero después de que se cayó y lo levantaron, ¿verdad? Después de varias horas que lo levantaron al pobre que estaba ahí caído el sistema, lo levantaron y resultó que ¿quién creen que ganó? Y bueno, se había caído el sistema, ¿no? Interesante la historia que tenemos en nuestro país. Después, el que me gustó más, porque ese es muy simpático, ¿verdad? Más adelante, en 1994, exactamente cuando terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, presidente priista también, en 1994, con una gran devaluación, había terminado el sexenio, ¿verdad? El error de diciembre, ¿se acuerdan algunos? Error de diciembre, se le achacaron a Zedillo, pero en realidad era desde antes. Pero en ese tiempo surgió una mentirota del tamaño del mundo. 1994, hermanos, ¿se fijan? ¿Se acuerdan qué mentirota? El chupacabras. El chupacabras aparecía por todos lados, el chupacabras. Y los que vivían en ese entonces, si se acuerdan, salía en los periódicos, salía obviamente en todos los noticieros de Televisa de la noche, que son muy verídicos, ¿verdad? Por cierto, salían ahí todos los personas que habían visto al chupacabras. Y salían los animales ahí con dos agujeros aquí que habían muerto. Todavía decían, yo vi, personas salían diciendo, yo vi al chupacabra saltar una barda de 1,80 m. Y todos veían al chupacabras por todos lados. Y salía en la tele, y salía en el periódico, y salía por todos lados. Y fue una mentirota que inventaron para tapar todos los errores que habían pasado. Pero en medio de esa cultura estamos, hermanos. Y puedo darte muchísima más, nada más que a la gente se le va olvidando las mentiras que nos dicen. Yo obviamente no quiero hablar de política, quiero hablarte del problema que tenemos en nuestro país hasta la médula espinal. Tenemos una historia de mentiras. Nos gusta que nos digan mentiras. Repetimos las mentiras. Nos creemos las mentiras. Y vivimos en mentira. Por eso si alguien dice mentiras, no es tan problemático, porque pues nos gustan las mentiras. La mentira se ha convertido en algo común en nuestro país. Hoy, hermanos, si tú enciendes el radio, puedes oír cosas como las siguientes, que podemos saber que son mentiras. La realidad es interesante. Yo luego estoy escuchando el radio y todos los anuncios que hay, sobre todo del gobierno, de las instituciones de gobierno, y yo volteé a ver a mi esposa y le digo, oye, vivimos en un país fantástico, ¿no? Vivimos en un país mucho mejor que Alemania, Japón o los Estados Unidos. Es fantástico por los anuncios que nos dan en la radio, pero son mentiras y hay que estar conscientes de que son mentiras. Yo copié solamente algunos, no tuve mucho tiempo para estar copiando algunos, pero quiero decirte algunos de los comerciales que hay. Con el gobierno federal de
con el gobierno del presidente Felipe Calderón, por primera vez contamos con una policía federal del más alto nivel, provista de la tecnología de clase mundial para tener una gran seguridad en nuestro país. Y la realidad es un poco diferente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Y aunque participamos muchos en las elecciones, pues no veo que haya mucho cambio en nuestro país en realidad. Gracias, esta sí me gusta también, ¿verdad? Porque es algo que se ve clarito. Gracias a la ley de educación media superior, mi hijo ya va a la prepa. Las leyes que aprobamos en el Senado de la República son para tu beneficio. 61ª legislatura, ¿no? O sea que están diciendo que con la ley que hicieron, ya toda la gente entra ¿a dónde? A la preparatoria. ¿Es cierto eso? Toda la gente de todo el país, ya entraron, solamente porque aprobaron una ley y dijeron ya todos necesitan, es obligatoria la preparatoria para todos. Solo por eso ya la gente entró a la prepa. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? No, es una mentira. Pero no la dicen y nosotros no la creemos y nosotros la repetimos y nosotros estamos viviendo en eso. Y lo peor, hermanos, es que vivimos en mentiras a nivel nacional y las practicamos a nivel particular, a nivel familiar, y a veces estamos viviendo en una mentira. Cuando la Biblia dice que el pecado de la mentira debe ser desechado de nuestra vida. En el IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿sí es así? Del Seguro Social. En el IMSS contamos con los equipos más modernos del mundo para atenderte mejor. En el IMSS trabajamos para ti. Pregúntale a Israel cómo le fue, ¿verdad? En el IMSS. Y a veces el asunto es que vamos al IMSS y vemos otra cosa diferente. Puedo darles muchos ejemplos, pero no quiero que salgamos llorando en este día. Los seres humanos, pero sobre todo los mexicanos, estamos muy acostumbrados a la mentira. Por eso si alguien nos miente no hay tanto problema. Porque además estamos dentro de la filosofía de que el que no tranza, no avanza. Entonces, para subir en el trabajo, para subir en ciertos lugares, para sacar buenas calificaciones en la escuela, a veces hay que entrarle a la falsedad y a la mentira. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quieren leer conmigo de nuevo Efesios 4:25, todos juntos bien fuertes? Dice así la palabra de Dios. Dice: por lo cual, desechando la mentira, la Biblia es clara, hermanos. Y aunque vivamos en un mundo infestado de mentiras, la Biblia dice: por lo cual, desechando ¿qué? Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. En primer lugar, quiero decirte que yo debo entender que la mentira es un pecado. Debo entender que la mentira es pecado y que manifiesta la corrupción de mi vida pasada, de mi pasada manera de vivir. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. 4:22. ¿Están conmigo? 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: despojaos del viejo hombre. La mentira, hermanos, tiene que ver con nuestra vieja manera de vivir antes de ser cristianos. Antes de ser cristianos. Eso es del viejo hombre, de la antigua naturaleza, de cuando vivíamos en nuestros pecados, en un mundo viciado. Pero si hemos aceptado a Cristo y estamos caminando con Cristo, la Biblia dice: desechando ¿qué cosa? Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que tenemos que estar muy conscientes de esto. La definición de mentira es la siguiente. En un diccionario bíblico puedes encontrar que la definición es: la mentira se define como una manifestación contraria ¿a qué? A la verdad. Una manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierre. Según el diccionario Larousse, dice que la mentira es un discurso contrario a la verdad. Un discurso contrario a la verdad. Y es ahí donde yo quiero de veras hacerles énfasis, hermanos. Estamos sumergidos en muchas mentiras.
en muchas mentiras. Nos acostumbramos a la mentira, repetimos las mentiras. A veces vivimos aún dentro de nuestra familia con mentiras. Argucia, embuste, engaño, falsedad, patraña, cuento, fábula, ficción, lo que es falso y engañoso, contrario totalmente a la veracidad y a la franqueza. La Biblia es muy clara en prohibir la mentira. Desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 26, que es donde están los 10 mandamientos, dice claramente así, ¿lo quieren leer conmigo? Dice, no hablarás contra tu prójimo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 26, Levítico 19:11, también de la ley de Moisés. ¿Quieren leerlo bien fuerte conmigo? Dice así, no hurtaréis. Muy bien, ¿les gustaría leerlo un poco más fuerte? ¿Les parece? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Así que ahí está claramente desde la ley de Moisés, desde el principio de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, dice que la mentira es pecado. En los 10 mandamientos que la gente supuestamente conoce y supuestamente repite, dice que no debemos mentir. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Mentir. Mentir en muchas veces en nuestra vida. Salmo 101 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Proverbios 6, 16 y 17, un versículo tan importante. Vean lo que dice la Biblia, escuchen con su corazón. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, ¿qué? Abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, y lo siguiente es, la lengua. Interesante. 6 cosas aborrece el Señor. Aborrece, hay cosas que Dios aborrece. Y 7, abomina su alma, y una de ellas es la lengua, ¿qué? Mentirosa. La lengua mentirosa. Así que nada de que, ay hermano, era una mentirita blanca. Yo sí digo mentiras, pero son mentiritas piadosas. ¿Qué dice la Biblia? Dios aborrece la lengua mentirosa. Así que cuando vayamos a decir otra mentira, necesitamos pensar en lo que la Biblia dice. Colosenses capítulo 3 versículo 9 es muy claro también. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de ¿qué cosa? Del viejo hombre con sus hechos. Es algo que está claro en la Biblia y tenía muchos más textos, pero por el tiempo tengo que reducirlo y poner solamente algunos. Hay muchos versículos que nos dicen que la mentira es pecado. Así que dejemos de pensar que es algo normal. Dejemos de pensar que es algo cotidiano en nuestra vida. Y cuando nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Vamos a ser mucho mejores cristianos. Porque a veces, hermano, nos vemos en el culto el domingo. Sí, hermano, ahí estoy. Y llega el domingo y ni sus luces. Eso se llama mentira. Se llama mentira. Y muchos han dicho esa mentira. Ahí nos vemos en el culto. Sí, hermano, yo llego temprano. A las 10:30 es la oración, y hasta ponen cara así como de espirituales, de que van a venir a las 10:30 es la oración, hermano, ¿verdad? Sí, ahí estoy, hermano. Y 10:30, las 11, las 12, la 1 de la... No, ni sus luces. ¿Cómo se llama eso? Son mentiras cristianas, ¿verdad? Muy comunes entre los cristianos. El éxito, hermanos, en las tentaciones del diablo para los seres humanos es que tiene como base la mentira. ¿Sabes lo que el diablo hace? Mezcla la verdad con la mentira. ¿Te acuerdas allá en Génesis cuando tuvo un diálogo con Eva y Eva le dijo, Dios nos dijo que de todo árbol del huerto podíamos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeríamos, porque si no, moriríamos? ¿Y qué le dijo el diablo? Le dijo, no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como él. Interesante. Estaba diciendo mentiras mezcladas con verdades. ¿Sabes lo que son las iglesias falsas? Las religiones falsas, mentiras mezcladas con verdades. No vas a oír una predicación de la palabra de Dios. No vas a oír una predicación en contra del pecado.
No vas a oír una predicación que te diga, deja de pecar mintiendo. No vas a oírlo, porque no predican la Biblia. Ellos te van a decir, ¿verdad? Vas a parar de sufrir, todo te va a ir bien, hermanito. Hermanito, ven y vas a tener riquezas, todo va a ser magnífico y tú sigues viviendo como vives, no hay ningún problema. Pero ven y Dios te va a bendecir. Mentiras disfrazadas de verdades. Pero ¿sabe? Mira, yo estoy convencido que a la gente le gusta que le laven el coco, que le digan mentiras, porque ahí están escuchando mentiras y siguen escuchando y es más, les creemos a los políticos, a los religiosos que nos dicen mentiras, les creemos, cuando el diablo es el artífice de todo ese engaño. Juan 8:44 dice claramente en la Nueva Versión Internacional, dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, dijo Jesús, son palabras de Jesús. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Leen conmigo la última parte bien fuerte, dice, cuando miente, expresa su propia naturaleza. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Cuando la Biblia habla de el padre de algo, el padre de los que tocan arpa, el padre de los que tocan instrumentos de cuerda, el padre de los que hacen tiendas en Génesis, está hablando del iniciador, del que originó eso, del primero que hizo eso, ¿verdad? Y la Biblia llama en Juan 8:44 al diablo el padre de mentira. Cuando nosotros estamos mintiendo, hermanos, no solamente estamos violando la ley de Dios, violando los 10 mandamientos, violando todo lo que dice la palabra de Dios. No solamente estamos pecando porque estamos transgrediendo la ley de Dios, sino que aparte le estamos haciendo el juego a nuestro peor enemigo, que es el diablo. Dice la Biblia, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que cuando decimos mentiras y nos manejamos a base de mentiras, estamos haciéndole el juego a nuestro peor enemigo. Debemos tomar muy en cuenta esto. Hay diferentes clases de mentira. Les voy a mencionar rápidamente diferentes clases de mentira. La mentira directa, es decir, cuando nos preguntan algo y respondemos directamente una mentira. Una mentira. Hubo unos hombres, más bien un matrimonio, mucho ojo, hermanos, porque algunos de los ejemplos que voy a dar son matrimonio. Uno dijo la mentira y el otro fue cómplice. Y el otro dijo la mentira y el otro fue cómplice. Y los dos terminaron en muchos problemas. Así que matrimonios que están aquí, mucho ojo. Porque cuando tu esposo dice una mentira, te embarra a ti. Y tú te quedas calladita, eres mentirosa también. ¿Me explico? Y cuando la esposa dice mentiras o chismes y tú te quedas calladito, entonces participas también de las mentiras. El ejemplo es de Ananías y Zafira. Ustedes recuerdan la historia allá en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, ¿verdad? Vieron que la iglesia de Jerusalén estaba creciendo mucho y vieron cómo Bernabé había vendido su propiedad, la vendió y todo el dinero lo dio a la iglesia para repartirlo entre la gente necesitada. Nadie les dijo que lo vendieran, nadie los ordenó que vendieran su propiedad, pero ellos fueron y vendieron su terrenito. Y su terrenito lo vendieron en cierta cantidad. Pero ¿qué fue lo que hicieron después? Ananías le dijo a Zafira, oye vieja, bueno, no sé cómo le ha hecho, ¿verdad? Si vieja, oye gorda, no estaba gorda, pero bueno, no sé, un cariño le decía a ella, oye negra, ¿cómo ves? Mira, nos dieron 5,000 pesos, digamos, 5,000 pesos por el terreno. Oye gorda, es mucho, ¿no? Es mucho, mira, ¿qué tal si nada más decimos que nos lo compraron en 3,000? Nos quedamos con 2,000 y con eso pues nos vamos a Cancún, ¿no? Se quieren echar un viajecito a Cancún, compramos los boletos, nos hospedamos en el Fiesta Inn y vamos y quedamos bien con la iglesia. Ojo cristianos, quedamos bien con la iglesia, nos ven, que damos la ofrenda, pero nada más ponemos una parte, ponemos 3,000 y cuando nos pregunten, ¿te costó 3,000? Más bien te compraron en 3,000 tu terreno, ¿qué vamos a decir? Mira gorda, tú vas a decir que sí, no me hagas quedar mal gorda, ¿verdad?
no me hagas quedar mal, negra, porque la verdad es que quedamos mal los dos, ¿verdad? Y el Ananías y su gorda, y su esposa, su esposa Zafira, convinieron eso. ¿Y qué hicieron? Pues llevaron a cabo el plan, nada más trajeron los 3,000. Y entonces dice la Biblia, el versículo que está ahí en sus notas, dice: reteniéndola, les dijo el apóstol Pedro, reteniendo tu propiedad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, ¿quién te dijo que trajeras el dinero? ¿Quién te dijo que mintieras? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice Pedro, el apóstol Pedro le dijo: no has mentido ¿a quién? A los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Eso qué significa? Se murió. En español se petateó, ¿verdad? Ahí quedó, en mexicano más bien, en mexicano. Y lo sacaron en hombros. Y después, ¿recuerdas qué pasó? Llegó su esposa, Zafira, le preguntaron: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y rájalas, ¿no? Pues los mismos que sacaron en hombros a tu esposo te van a sacar en ti, a ti también. Y entonces los mentirosos, dos mentirosos, esposo y esposa, salieron en hombros, hermanos. Interesante, ¿verdad? Mira, a veces queremos quedar bien y a veces ponemos en nuestro sobre ahí diezmo, 20 pesos, ¿verdad? Sabemos que no es el diezmo, pero lo ponemos y claro, nos paramos con nuestro sobre y para que lo demos, ¿verdad? Pero sabemos que no estamos dando lo que es correcto. Y lo sabe el esposo y lo sabe la cómplice de la esposa. Y tanto peca el que mata la vaca como el que, eso no lo dice la Biblia, como el que le agarra la pata. Así que caemos en la mentira y no le damos a Dios lo que es de Dios. Y convenimos en mentir. Si te pregunta el pastor por qué no fuimos el domingo, dile que estuve muy grave, que estuve muy enfermo, ¿verdad? Que me hospitalizaron. No, ahí Ryan sí lo hospitalizaron. Nosotros fuimos al hospital y estaba ahí. Pero dile que estaba tan mal que por eso no fue nadie. Y hay todos diciendo la misma mentira, hermanos. Ojo, porque los mentirosos salieron en hombros. Salieron en hombros. Una media verdad también es mentira. Cuando Abraham vio a su esposa Sara, eran jóvenes todavía, y llegaron al reino de un rey llamado Abimelech, y que ve a su esposa y dice: caramba, pues sí que estás guapa, esposa. Me saqué la lotería contigo, ¿verdad? Estás, pero guapísima. Yo voy a tener que decir que tú eres mi hermana, porque si no me van a dar cuello ahí con Abimelech. Entonces, si tú te preguntan, le dices que tú eres mi hermana, ¿sí? Era la media verdad, porque en cierta manera sí eran medios hermanos, Abraham y Sara. Pero era la mitad de la verdad, porque en realidad era ¿qué? Pues era su esposa. Así cuando le dices a tu esposa: ni digas que eres mi esposa, porque aquí estamos en otro, al rato te presento, ¿no? Bueno, son medias verdades. No la quería presentar. El buen Abraham tenía miedo y dijo la mitad de la verdad y la mitad de la mentira. Y hermanos, a veces estamos así con Dios. Decimos la mitad de la verdad, solamente la mitad de la... Ay, hermano, es que he estado tan malo, tan malo. Y era una gripe, ¿no? Con la gripe sí vamos al trabajo, pero con la gripe no venimos a la iglesia. Y en el trabajo nos reportamos: no, claro, yo voy a estar ahí, voy un poco agripado, pero estoy ahí, porque soy muy responsable. Y a la iglesia: ay, tengo un terrible gripón y la cabeza así me estalla. Ay, ¿me explico? Y es media verdad y media mentira. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? En ocasiones se trata de una media verdad o una media mentira. Lo de Abraham era cierto en parte. Dijo: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer, pero iba a causar un problema grande. Y también fueron cómplices Abraham y Sara. Sara no dijo la mentira, pero fue tan mentirosa como Abraham. Así que, hermanos amados, por favor, por vida suya, como matrimonio, ¿verdad? No permitan las mentiras. Yo la voy a decir, ¿a ti qué? Si a mí me pregunta el pastor, yo se la digo. Yo no te estoy metiendo a ti. No. Porque el castigo es contra el mentiroso y el cómplice, ¿verdad? Porque estamos ambos diciendo mentiras.
También una respuesta evasiva es una mentira. Esta también nos gusta mucho, sobre todo aquí en México. Oye, ¿qué sabes de esto? Ah, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Pregúntale al hermano Mario, él es el que sabe. Yo no te voy a decir nada. ¿No sabes nada? ¿Mentiras? ¿Del diablo? ¿Verdad? No sabes nada. Sí sabemos, a veces sí sabemos, pero nos hace así, ¿no? Por 5 buenas razones no decimos las cosas. Pero en realidad estamos mintiendo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo una respuesta? Ahí está el Cantinflas. Muy evasivo. ¿Quién hizo esa respuesta bíblicamente hablando? ¿Sabes quién? Alguien que había asesinado a su hermano. Caín asesinó a Abel. Se enojó mucho con Abel. No tengo tiempo de explicar las razones, pero se enojó porque la vida de Abel era una